en guerra vienen sobre todo por la reacción y por lo que le puede empezar a afectar de cara al 5 de noviembre. Tenemos por un lado en la fotografía política estadounidense ese juicio contra Donald Trump, en el que los fiscales le han dicho van a tener que acudir todos los días. Y por otro lado tenemos el problema de Trump, está claro, está en el juicio. El problema de Biden es múltiple, pero uno de ellos que empieza a cogerle un cuerpo fundamental es este. Alrededor de un mundo en guerra en el que se empieza a ver cuál es la posición de Estados Unidos o cómo puede ser la posición de Estados Unidos, la policía estadounidense ha arrestado en los últimos días, pero sobre todo en la jornada de ayer, a manifestantes pro-palestinos en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Yale y en Columbia. En Columbia incluso ayer se planteaba vuelta a las clases virtuales. No, queremos alumnos manifestándose pro-Palestina en la universidad, parece entenderse. Y en ese entorno, clases virtuales. ¿Cuál puede ser la respuesta de una parte del electorado demócrata menor de 25 años que ante esto pueda reaccionar y que le haga a Biden repensárselo? Pero cuidado a la fotografía, sobre todo del entorno de cómo Biden va perdiendo o puede estar perdiendo apoyos de cara al 5 de noviembre, que es la clave fundamental en el año. PMIs conoceremos hoy, PIB durante la semana, PCE, olvídese. Todo se juega alrededor del 5 de noviembre, por lo que la clave es relajar el mundo en guerra, separar o generar distensión alrededor de la Segunda Guerra Fría hasta el 5 de noviembre, para que todo se pueda desarrollar en un entorno donde ese no sea un factor fundamental y donde una parte del electorado no se quede en casa, ya que está de clases virtuales, también de clases virtuales el 5 de noviembre. Por lo que, ¿cómo calibre Biden la queja de una parte del electorado demócrata sobre la situación en Palestina? Parece ser ahora mismo uno de los elementos fundamentales. Depende de cómo lo calibre, el 5 de noviembre puede salir mal parado o no, pero empieza a jugar un papel fundamental que las protestas pro-Palestina, que vienen de un lado muy demócrata y de un voto muy joven demócrata, pueden impactarle de una manera agresiva a Biden, electoralmente hablando, por lo que tiene que empezar a ver de qué manera lo gestiona. Lo de las clases virtuales, como se ponga de moda, lo que va a ser virtual va a ser el ir a votar, y como virtual no se puede votar, pues se van a dar cuenta de que con las gafas de Apple no se vota. Cuidado a la fotografía. El otro punto fundamental viene también de esa relación Israel-Estados Unidos. Israel no ha fundamentado que considera que un número significativo de empleados de organismos de las Naciones Unidas, esto de UNRWA, ¿no?, sean miembros de organizaciones terroristas. Lo que le lleva a que Estados Unidos y otros países, en ese movimiento de quitar la financiación a estas asociaciones, se acaban de quedar sin argumento. Y tienen un problemón. Sobre todo cuando ayer Israel volvió a repetir que la entrada en Rafah es inevitable y que durará meses. Es decir, que tendrá un efecto inmediato en una parte de la población en el capítulo de la alimentación, es decir, en la hambruna. En este escenario, que las organizaciones no reciban dinero para ayudar sobre el terreno, cuando Israel no ha conseguido fundamentar, o no ha fundamentado, o no ha querido fundamentar, que ese número significativo, que no es un número claro, es un número significativo, de empleados de organismos de Naciones Unidas sean miembros de organizaciones terroristas, lo deja todo bastante complicado. El otro punto fundamental ya se lo contábamos ayer, con lo que ha costado, Biden quiere y Zelensky quiere que los 60.000 millones vuelen hacia Ucrania. Ayer colateralmente hablaron von der Leyen y Biden sobre 50 y 60. 50.000 de Europa, 60.000 de Estados Unidos. Y colateralmente aquí, detrás, la fotografía de España y Grecia. Grecia planteando, oiga, llamándole lo que considere, no me diga usted lo que tengo. España diciendo, se hará en cuanto se pueda. Pero con una fotografía sobre todo de conversación, von der Leyen-Biden, en el que la llegada de la ayuda tiene que ser rápida, pero hay quien puede acelerar todavía más. Y ahí Financial Times le puso el dedo en el ojo a España y Grecia en la jornada de ayer. Sin embargo, durante el día no se ha movilizado un movimiento claro, o no se ha
esclarecido, un movimiento claro de qué van a mandar Grecia y España y cuándo. Todo lo contrario, sobre todo en el lado de Grecia, donde ha dicho, espere, que ya decido, cuando decida. A partir de ahí, Zelensky, que también habló con Biden, dijo que tenía todas las garantías del presidente de que la llegada de los 60.000 millones será rápido, potente y reforzará las defensas antiaéreas, que es lo que le piden a España y a Grecia, defensas antiaéreas. Es decir, se juega todo en un movimiento no terrestre, sino a través del aire. Por lo que se espera que lo que Dodgwell decía en la semana pasada, ¿no?, que podía llegar un movimiento de ofensiva de Rusia, sea vía aire, sea vía ataque de misiles, y pueda contraponerse sobre todo con la ayuda antiaérea que ya está pidiendo desde hace meses Zelensky. A partir de aquí hay un cambio importante. Polonia, que saben que cambió en las últimas elecciones el sesgo, ¿no?, del gobierno, está más en el entorno europeo que en esa posición del PiS, ¿no?, del partido, que estaba un poco más en dudas sobre cómo debía ser el apaciguamiento o no. Polonia dice que está dispuesta a albergar armas nucleares de miembros de la OTAN. Cuidado con la fotografía, ¿eh? Fíjense cómo parece que se destensa todo y el mercado lo ve así, pero empieza a haber elementos colaterales que empiezan a generar fiebre en el sistema, que empiezan a generar tensión, indicando además Polonia que ese movimiento de acercar armas nucleares cerca de territorio ruso, acercándose, generaría un movimiento otra vez de tensión sobre lo más importante ahora mismo, que son armas nucleares, como decía Lavrov, que lo hemos visto en las claves del día, alrededor de que nos vamos acercando a una confrontación nuclear, aunque sea de disuasión, pero nuclear. Solo la amenaza ya es un entorno nuclear. Y así lo vivimos en la Primera Guerra Fría. Ayer vimos un artículo de Bloomberg en el que se comparaba El Señor de los Anillos con la rapidez en la que en la Segunda Guerra Mundial volvió a alterarse todo el sistema, y como en esta Segunda Guerra Fría, decía el artículo de Bloomberg, también las fuerzas del mal, dice Bloomberg, vienen con fuerza en la recuperación del entorno en el que se mueven. A partir de ahí, la economía o la geoeconomía sigue jugando. Ayer dijo Lavrov también, además de lo que hemos escuchado antes, que Rusia y China ya han logrado prescindir del dólar al 90% en su intercambio comercial. Quiere ser un ejemplo para el resto de cómo quitar esa relación comercial vinculada en el dólar. Lo que no nos dice es que en un entorno de sanciones puede tener sentido. Lo que nos faltaría ver es qué moneda es la predominante o si el oro es el elemento fundamental. Si el oro es el elemento fundamental, debería verse de una manera más clara, como vamos a ver luego en gráficos. Pero, dice Lavrov, China y Rusia ya han logrado prescindir del dólar al 90% en su intercambio comercial, reflejando que la Segunda Guerra Fría tiene una pata fundamental de desarrollo, que es sin duda la parte económica. Todo el daño económico hacia la hegemonía del dólar, que ahora mismo es prácticamente nulo, el daño colateral está en el euro, está más en una deseurización que en una desdolarización, es bueno para los bloques. Con lo que la fotografía nos sigue marcando un camino de Guerra Fría en el que ha pasado una fiebre intensa, pero nos sigue quedando latente una percepción de que la fiebre vuelve poco a poco a lo largo del día para seguir mostrándonos que no se ha ido.